Voces que dejan huella. Agradecemos al Colegio de Bachilleres por este espacio. Mi nombre es Eli Jezabel Abril Alday Aranda. Soy asesora del EPSAT 01 de Valle de Vázquez, ubicado en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy presentando a nuestros invitados. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Santos Ramírez Carreto, quien está desarrollando un proyecto relacionado con los mecanismos moleculares involucrados en la respuesta del vector insecto a la infección por arvirus que le permiten sobrevivir a la infección del dengue. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en el programa Voces que dejan huella del COBAE. Bienvenido. También nos acompaña el doctor en Ciencias en Entomología Médica, Felipe Zul Manzanilla. Su experiencia profesional incluye su desempeño en el programa de prevención y control de enfermedades transmitidas por el vector en la Secretaría de Salud desde el 2003 a la fecha. Bienvenido, doctor. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Bachilleres y al programa Voces que dejan huella por la oportunidad y la invitación para platicar del dengue y sus vectores a toda la comunidad estudiantil del Bachilleres. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra entrevista con el doctor Ramírez, quien nos va a hablar acerca de su investigación que tiene en su proyecto del dengue y sus vectores. Doctor Ramírez, ¿nos puede decir, por favor, qué es el dengue? Claro que sí. Bien, el dengue es una enfermedad infecciosa, una enfermedad viral causado por un virus del mismo nombre. Y es un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito. Este mosquito se alimenta con sangre para poder producir sus huevecillos. El mosquito que transmite el virus del dengue a los humanos son de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. Son las hembras las que están encargadas de transmitir el virus del dengue, ya que ellas necesitan la sangre, necesitan las proteínas de la sangre para poder producir sus huevecillos. Bueno, la enfermedad del dengue es una enfermedad que se transmite por esa vía, ¿no? No hay otra forma de transmisión que no sea a través de la picadura del mosquito. Dentro de los síntomas que hay en esta enfermedad es un fuerte dolor de huesos, fuerte dolor de cabeza, hay aparición de pruritos, sarpullido, y en casos graves puede haber hemorragias internas, y en estos casos el dengue se clasifica o recibe el nombre de dengue grave. Antes se conocía como dengue hemorrágico, hoy día se conoce como dengue grave. Y bajo esas circunstancias, algo que es muy importante es acudir inmediatamente a un hospital para recibir una atención adecuada. Muy bien, doctor Ramírez, muy interesante su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En términos de enfermedades contagiosas, ¿qué es un vector, doctor? Un vector es un organismo vivo capaz de transmitir diferentes tipos de patógenos, ¿no? Estos patógenos pueden ser bacterias, parásitos, virus. En el caso particular del dengue, el vector es un mosquito. Generalmente estos vectores típicamente son insectos como garrapatas, mosquitos, chinches. En el caso del dengue, el vector es un mosquito. Y algo interesante es que este mosquito o estos vectores, una vez que se infectan, ¿no?, con el virus, pueden permanecer toda su vida infectados y estar transmitiendo el virus a otros organismos que pueden ser humanos, otros animales, y puede hacer la transmisión entre humano a humano, ¿no? Entonces, en el caso del dengue, como les decía, los vectores son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Muy bien, doctor. Esto es muy importante que sepamos, porque sin duda el dengue actualmente es una enfermedad que Morelos lo tenemos por ahí, ¿verdad?, entre los primeros lugares en nuestro país como un foco de infección. ¿Cuáles son los factores ambientales, doctor,
que van a determinar la proliferación de este vector? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es la temperatura. O sea, el mosquito crece a determinada temperatura, aunque cada vez ha ampliado su rango en el cual se puede desarrollar. Entonces la temperatura es un factor, la humedad, la cantidad de precipitaciones que se van teniendo y que van cambiando año con estos fenómenos del cambio climático, los nutrientes, la disponibilidad de nutrientes, la salinidad del agua en el cual se colocan los huevecillos, y la urbanización también juega un factor importante, y también las poblaciones, ¿no? La densidad de población de mosquitos. Bueno, doctor, ya que tocó el tema del cambio climático, entonces tiene que ver mucho la situación que estamos viviendo ahorita acerca del dengue con el cambio climático que también estamos viviendo. Sí, es una relación compleja, ¿no? Pero definitivamente es algo real, ¿no? Estos cambios drásticos de lluvias intensas, cantidad de precipitaciones que llegamos a tener, favorecen el desarrollo del vector, ¿no? Y entonces al favorecer el desarrollo del vector, pues aumentan las posibilidades de transmisión del virus. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora bien, doctor, ¿cuál es el agente que provoca el dengue, doctor? Como les comentaba, el virus es un virus de RNA, de una sola cadena, así lo clasificamos, de polaridad positiva, y este virus en realidad nosotros lo reconocemos como 4 virus, ¿no? Existen 4 serotipos de este virus que nuestro cuerpo lo reconoce como si fueran 4 diferentes virus, pero causan la misma enfermedad. Entonces, el virus del dengue se puede clasificar en serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4. Y esto pasa porque estos virus, aunque son muy semejantes genéticamente, no se perciben grandes cambios y causan la misma enfermedad, nuestro cuerpo sí lo percibe como diferentes. Entonces nosotros eventualmente nos podemos contagiar con un serotipo, y algo muy interesante es que cuando nosotros, hay estudios que han relacionado que cuando nosotros nos infectamos una segunda vez con un serotipo diferente, ¿sí? Está relacionado con que se desarrolle un dengue grave, es decir, un dengue que pueda presentar estados de hemorragia, ¿no? E incluso causar la muerte. Muy interesante. Doctor, sobre la triada ecológica del dengue, ¿cuáles serían o cómo se desarrolla esta triada? Bueno, la triada consiste, como su nombre lo dice, de 3 partes. Uno es el vector, el patógeno, que es en este caso el virus del dengue. Debe haber un hospedero, que somos nosotros, que presentemos cierta susceptibilidad, ¿no? Para poder ser infectados. Y el otro es el ambiente, ¿no? Y justo el ambiente permite que se den las condiciones para el desarrollo del vector, ¿no? Por ejemplo, la urbanización, el cambio de uso de suelo, el cambio climático, la humedad, la temperatura. Entonces son factores que los cambios de estos van a contribuir también para el desarrollo y para que se forme esta triada ecológica. Muy bien, bien. Entonces, aparte del ser humano, porque hablábamos ahorita de que se puede transmitir de persona a persona, pero aparte del ser humano, ¿hay otro ser vivo que pueda desarrollar esta enfermedad? Sí, desarrollarla como tal, no precisamente, pero son reservorios, ¿no? Por ejemplo, los monos, ¿no? Son un tipo de primate, además de nosotros, que pueden ser infectados con el virus del dengue. Muy bien, doctor, gracias. Pues, doctor, todo lo que nos ha estado usted explicando definitivamente es muy importante para que nuestra audiencia pues tenga el conocimiento y sepamos cómo actuar ante esta enfermedad, ¿verdad? Es importante conocer de dónde viene,
¿Qué posibilidades hay de cura? ¿Por qué? Bueno, porque es sin duda una enfermedad que está actualmente latente en nuestro país y bueno, bien lo dicen por ahí, usted lo acaba de comentar, a nivel mundial. Doctor, es muy importante saber si contamos o vamos a contar con una vacuna que nos ayude a erradicar el dengue. Sí, bueno, actualmente existen 2 vacunas en el mercado. En México solamente se permite el uso de una de ellas. Una de ellas es producida por la farmacéutica Takeda, japonesa. Es una vacuna que ha mostrado ser eficiente tanto en personas que han sido infectadas previamente y las que no han sido infectadas. La otra vacuna solamente está indicada, que la produce Sanofi, está indicada para personas que ya fueron previamente inmunizadas, es decir, infectadas alguna vez con el virus del dengue. Y esto es porque hay estudios donde se ha demostrado que en personas que no han tenido alguna infección previa, cuando son inmunizadas con la vacuna, corren el riesgo de desarrollar un dengue grave cuando son infectados por segunda vez. Entonces, en México, como les decía, solamente está permitido el uso de la vacuna de Sanofi. Son vacunas ambas tetravalentes. La de Sanofi está indicada para personas de 9 a 45 años que viven en zonas endémicas y bueno, tiene esta característica, ¿no? que solamente está indicada para personas que ya fueron previamente infectadas. La de Takeda no está permitida el uso en el país. En América Latina, los países en los que se está utilizando es Brasil, Colombia y Argentina. Y también es una vacuna tetravalente. Y en este caso se ha demostrado su uso a partir de la aplicación en niños a partir de 6 años. Entonces ambas tienen una capacidad de protección del 80% en casos graves, pero bueno, ambas vacunas necesitan más de una aplicación, ¿no? Entonces todavía no logramos tener una vacuna en la cual podamos tener una sola aplicación y que sea pues más efectiva. Muy bien, doctor. Entonces estoy entendiendo, por ejemplo, si yo soy infectada con el virus del dengue, solamente una de ellas puede ser, que es la Sanofi, que me pudieran aplicar en un momento dado. Esa está, o sea, tiene esa indicación, pero no necesariamente, o sea, la vacuna de Takeda tiene la capacidad de poder ser utilizada tanto en personas que no han sido previamente infectadas como las que ya fueron infectadas. Claro. Tienen la misma eficacia, ¿no? Alrededor del 60%. Ah, muy bien, doctor. Es importante aclarar estos puntos porque de repente pues quedan dudas, sí. Y así pues nuestro auditorio pues sepa, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el COFEPRIS, o sea, solamente ha permitido el uso en nuestro país de la vacuna de Sanofi. Ah, ok, aquí en México es Sanofi entonces. Sanofi. Ah, muy bien. También otra pregunta. Si una persona es infectada por el dengue, se puede contagiar más veces, por lo que usted platicaba, ¿verdad? Hace un ratito sobre los serotipos, ¿no? De que si me infecto una vez y me vuelvo a infectar otra vez, puede agravarse la situación. Exacto. En lugares endémicos, es decir, donde la enfermedad se encuentra ya establecida, como es el caso de México y particularmente Morelos, sucede esto, ¿no? Hay muchos morelenses, ¿no? que ya no fuimos infectados por el virus del dengue y tenemos el riesgo de volvernos a infectar por la presencia de estos otros serotipos, ¿no? Antes del 2023 se tenía registrado la presencia del serotipo 1 y 2. En el 2023 se tuvo registro de la presencia del serotipo 3, lo cual aumenta las posibilidades de ser reinfectado con otro serotipo y entonces hay riesgo de desarrollar un dengue de tipo grave. Ah, muy bien. Doctor, entonces, si una persona, por ejemplo, se contagió del serotipo 0, ¿ese virus ya no lo va a atacar o también puede ser otra vez el serotipo 0? ¿O posterior a esto puede ser atacado pero por los otros serotipos? Así es. Bueno, es serotipo 1 a 4.
Entonces, cuando uno es infectado por ejemplo, el serotipo 1, nosotros desarrollamos una respuesta inmune, desarrollamos anticuerpos contra ese serotipo, ¿no? El 1. Si nosotros volvemos a ser infectados por ese mismo serotipo, entonces nuestro cuerpo ya tiene una cierta protección porque tiene anticuerpos que va a proteger sobre ese serotipo. Pero la verdad es que la probabilidad de que sea el mismo serotipo, ¿sí?, es menor a que pueda ser otro serotipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el 2 o el 3, o hay lugares donde circula el 4. Esto es lo que complica por este efecto que no les he explicado, pero hay un fenómeno que se llama el fenómeno ADE o el efecto ADE, que es que cuando uno produce anticuerpos sobre un serotipo, esos anticuerpos no son funcionales sobre el resto de los serotipos. Entonces, sin embargo, esos anticuerpos se pueden unir al virus, ¿sí? Y en lugar de eliminar a ese virus, lo que hace es unirse y potenciar la infección de las células en la sangre, ¿no? Por los macrófagos, monocitos, y entonces potencia la infección, es decir, que esto genera una infección más fuerte y por lo tanto puede evolucionar a un virus de tipo grave. Ok, doctor. Ahora me surge una duda. ¿Se puede combinar el dengue con el COVID? Sí, sí puede haber casos, ¿no? casos de infecciones. De hecho, bueno, se han salido algunos estudios donde varias enfermedades infecciosas tienen un subregistro durante la pandemia del COVID, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, existen enfermedades como el COVID que presenta una sintomatología parecida a la del dengue. Entonces, desafortunadamente no se hace un diagnóstico molecular en todas partes y eso conlleva a que nos limitemos a veces por el diagnóstico clínico del médico, y cuando la enfermedad puede ser confusa porque presentan un cuadro de síntomas parecido, entonces a veces se diagnostica como que fue COVID, ¿no? En la época de pandemia, porque todos mayormente era COVID, ¿no? Y no otras enfermedades, pero se ha visto, por ejemplo, que COVID, rickettsiosis, que es una enfermedad producida por una bacteria, también pueden presentar un cuadro clínico parecido, pero sí puede haber la coinfección de ambos virus. Mire, muy bien, muy interesante todo esto porque pues sabemos que el COVID pues todavía existe, ¿verdad? Y con esto del dengue ahorita pues debemos estar más, yo creo que alerta, ¿no? A todos los síntomas que presentemos para acudir al lugar correcto y ser atendidos de manera correcta también. Doctor, ¿qué nos puede decir acerca de su investigación, de ese proyecto tan importante que usted maneja, donde hablamos sobre la respuesta del vector que tiene el insecto a la infección del arbovirus? Bueno, una pregunta que nos salta de inmediato en el laboratorio es el hecho de cómo le hace el mosquito para sobrevivir infectado, ¿no? O sea, nosotros nos infectamos, desarrollamos una enfermedad, ¿no? Puede evolucionar a un dengue grave e incluso podemos morir, ¿no? Las células eucariontes humanas se infectan y mueren, ¿no? En cambio, las células de insecto pueden permanecer con una infección persistente, ¿sí? Pueden permanecer toda su vida infectados y no se mueren. Entonces, eso a nosotros nos llama la atención. ¿Qué está pasando a nivel molecular en el mosquito que le está permitiendo sobrevivir, pero al humano no? Entonces, nosotros creemos que a nivel molecular, ¿no? Haciendo estudios de proteómica, por ejemplo, donde hacemos el estudio de todas las proteínas que se encuentran, en este caso, de los órganos del mosquito que son infectados, como son glándulas salivales e intestino, poder analizar las proteínas que se encuentran ahí en un estado infeccioso y no infeccioso, es decir, cuando está infectado con el virus y cuando no lo está, y hacer una comparativa
y ver qué proteínas, ¿sí?, están más representadas o sobre representadas, porque seguramente son respuesta a una infección con el virus. Entonces creemos que por ahí nos puede llevar a un camino de identificar algunos blancos moleculares y entonces poder diseñar estrategias o herramientas dirigidas a poder desarrollar nuevos antivirales, ¿no? Muy bien, doctor. Todo muy interesante. Nosotros esperamos que lo que hemos aquí aprendido con el doctor Santos Ramírez, pues sea de mucho provecho para toda nuestra comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, así como también para todos los docentes. Y habla mucho de biología aquí, ¿verdad? Entonces podemos tener aquí también material, ¿no?, para esas clases de biología donde nos hablan de las células y ver este tema como algo relevante para todos nuestros estudiantes, para todo nuestro auditorio que el día de hoy nos está escuchando. Pues le agradecemos mucho su intervención en este programa, doctor Ramírez. Ahorita voy a proceder a continuar con nuestra entrevista, con nuestra charla, con el doctor Felipe, quien trabaja en salud pública y ha estado muy movido en todo este aspecto de dar a conocer, ¿verdad?, cómo podemos atacar, cómo podemos prevenir que nosotros nos contagiemos de esta enfermedad que es el dengue. Doctor Felipe, sería muy interesante conocer qué características tiene ese mosquito que tanta lata nos da. Porque yo, por ejemplo, en casa veo un mosquito y veo, ¿no?, quiero ver si es el del dengue, porque pues siempre es el temor de tener ese mosquito en casa. Físicamente, ¿cómo es ese mosquito, doctor? Ok, la pregunta se basa, o más bien, cómo una persona identifica si el mosquito es el vector de dengue, ¿ok? Sí. Vamos a empezar diciendo que en México hay más de 2.500 especies de mosquitos y específicamente en el estado de Morelos tenemos cerca de 250. Entonces, ¿cómo yo identifico una especie de mosquito que es el vector de dengue del resto de esas especies? Y cerca de ¿cómo identificamos entonces las especies? Primero, la especie de todos hemos tenido contacto con el mosquito, ¿no? Y su tamaño es de entre 3 a 6 milímetros. Su color es oscuro, tonalidades oscuras, de café hasta negro. La principal característica que lo distingue del resto de los mosquitos va a ser todos los mosquitos en su cuerpo está lleno de escamas. Las escamas parecidas como el de los peces cubren el cuerpo de los mosquitos. Entonces estas escamas le dan una coloración muy específica a los mosquitos y los taxónomos usan ese patrón de coloración para distinguir entre las especies de mosquitos. ¿Qué patrón tiene específicamente el mosquito vector del dengue? El principal vector, que es Aedes aegypti, pues en la parte dorsal de su cuerpo presenta un patrón de ligas, un patrón como la guitarra, ¿no? De esa forma tiene. Y el resto de su cuerpo pues tiene anillos o manchas blancas, ¿sí? Entonces se ve que es un mosquito con coloración oscura, con patrones blancos y negros, ¿no? Desde el punto de vista taxonómico, ahora desde el punto de vista conductual, esta especie se ha adaptado a vivir dentro de la casa y junto con Culex quiquefaciatus, que es otra especie. Entonces tenemos en la casa dos especies que nosotros podríamos identificar, ¿no? Por un lado, el Culex quiquefaciatus, que está dentro de la casa y alrededor de nuestro patio, pues tiene una coloración más amarilla y es un poquito más grande, a diferencia del vector del dengue, que es más oscuro, con patrones blancos y oscuros, ¿no? Entonces estas características nos permiten separar. El resto de los mosquitos pueden estar viviendo afuera, pero el Aedes aegypti es el único que se ha adaptado a vivir dentro de nuestra casa en su etapa adulta. Ahora, en su etapa acuática, pues lo encontramos más en el peridomicilio, en todos los recipientes artificiales que nosotros generamos. Por eso está adaptado a nosotros perfectamente, ¿no? Sí. No sé si respondí la pregunta. Sí, porque como yo le comentaba hace un ratito, ¿no? Yo más o menos tenía esa idea de que el mosquito
que transmite el dengue es el que está rayadito, entonces cada vez que yo veo uno, pues lo quiero matar, ¿no? Porque pues sabemos por ahí que posiblemente traiga el virus con él. Y entonces un dato muy interesante que acaba usted de comentar es el hecho de decir que ese mosquito es uno de los únicos, o es el único, doctor, que ya se adaptó al ambiente humano adentro de la casa. Se ha adaptado el Aedes aegypti, el vector, Culex quiquepasiatus, que igual es vector de otras enfermedades, y tenemos un segundo vector muy parecido a Aedes aegypti, que es Aedes albopictus, ambas especies son exóticas. Aedes aegypti, pues su origen es africano y llegó al continente americano a través de los viajes de conquista y de allá se dispersó. Ahora el otro mosquito, Aedes albopictus, es asiático y llegó a través del comercio de llantas en Estados Unidos, y de allá se dispersó al norte del país y de allá ha llegado hasta Morelos. En Morelos tenemos las dos especies que están adaptadas al ambiente urbano y al humano. La diferencia entre estas dos es sus hábitos conductuales, ¿no? Mientras que Aedes aegypti prefiere estar en el ambiente más urbano, Aedes albopictus es más como rural o selvático, ¿sí? Y prefiere reposar más afuera de la casa que dentro. Aunque estudios recientes han demostrado que si uno colecta dentro y fuera de la casa, la proporción de estos mosquitos es muy similar, específicamente en el sur de México, en Tapachula. En Morelos no se ha hecho ese estudio, pero están los dos. Entonces, por las conductas podemos observar. Otra característica importante del vector del dengue es el horario de picadura. Específicamente pica al atardecer y al anochecer. Por eso las acciones de la Secretaría de Salud, si ustedes se dan cuenta cómo están pasando los vehículos a fumigar, o es en la mañana o es en la tarde, porque es el horario donde uno, el mosquito está picando, y dos, sale a poner huevos en los criaderos que están fuera. Recordemos que casi, si hablamos de una proporción, casi más del 90% de los criaderos están afuera, mientras que los adultos están adentro. Como cualquiera persona va a buscar las condiciones estables que están dentro de la casa para resguardarse de la lluvia, el calor extremo que está afuera de la casa. Entonces, el mosquito busca las condiciones más homogéneas, más adecuadas para que pueda sobrevivir y garantice su sobrevivencia, su reproducción, su desarrollo, como cualquier especie. Sí, claro que sí. Eso hace el mosquito. Animalito, pues, y lo tenemos en la casa. En la casa vive el mosquito con nosotros. Cuando nosotros estamos viendo tele, en la parte estamos viendo la tele, nos sentamos en el sofá y ese está picando. Es un mosquito muy sigiloso que no se da cuenta uno a qué hora te pica, pero sí puedes ver la marca, ¿no? Y ha evolucionado con nosotros, o más bien también con los primates, donde originalmente picaba en la selva africana, y ha desarrollado moléculas que evitan que tú sientas dolor, que se coagule la sangre para que pueda obtener una alimentación exitosa. De otra forma, si se coagula la sangre o si te das cuenta que te está picando, pues lo puedes matar. Y entonces ha evolucionado y desarrollado estrategias que garantiza que sea un vector muy exitoso, a diferencia de otros mosquitos que inmediatamente sentimos cuando nos está picando, incluso los podemos matar y no se va, ¿no? Sientes apenas que te está picando y cuando lo quieres ver ya se fue, y otra conducta que aumenta su capacidad vectorial es que no solo pica. Si yo me doy cuenta que me está picando, va a pasar con usted, sino con otro y con otro. Entonces, esa alimentación parcial que hace de mí, de usted o de otras personas, hace que, si está infectado, a muchos se infecta y transmita el dengue, ¿no? Sí. Entonces esa característica lo hace un vector muy eficiente a Aedes aegypti. Bueno, son muchas características, pero estas son algunas de las más importantes que nos pueden y nos permiten identificar al mosquito, ¿no? No solo la parte taxonómica de las escamas, sino también el horario de picadura y el hecho que también está dentro de nuestra casa, ¿no? Sí. Mire, qué casualidad, ¿verdad? Precisamente en esta semana yo veía por qué fumigan por la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana por mi casa. Pero ahorita usted me está dando la razón del por qué, ¿no?
se fumiga tan temprano o por las tardes. Hasta yo misma decía, ¿por qué no fumigan en la tarde que no estoy, no? Pero bueno, ahí ya conocemos la razón porque tienen esos horarios, lo que son salud pública para hacer su trabajo. Doctor, también tocó un tema de un poquito de historia, cómo llega el mosquito aquí a México. Pero también me surge una duda. Entonces, ¿dónde fue su primera aparición del dengue? ¿Dónde surgió por primera vez esta enfermedad? Pues, a diferencia de otros organismos, cuando se hacen los estudios de donde se describieron por primera vez, fueron descritos en Asia. En Asia originalmente fueron descritos los virus del dengue, específicamente en Filipinas, ¿no? Allá se describió. Posteriormente los estudios han detectado, como habían mencionado en las preguntas anteriores, habían detectado que hay hospederos silvestres como los primates no humanos, tanto en Asia como en África, que tienen anticuerpos o que están infectados con virus del dengue. Entonces, ¿esto qué hace a la comunidad científica relacionado con este tema? Sugerir que existe un ciclo selvático natural que ha existido desde hace tiempo, ¿no? Pero que fue detectado a través de medios moleculares que recientemente se desarrollaron. Recordemos que el desarrollo del diagnóstico molecular empezó en los 70, ¿no? Entonces, a partir de los 70 nosotros podemos desarrollar pruebas moleculares para detectar finamente los agentes causales dentro de los vectores y en los hospederos. Antes, por ejemplo, en los viajes de conquista no había método diagnóstico, nada más tenemos conocimiento de la historia porque hubieron personas que se dedicaban a relatar en sus libros de sus viajes de conquista todo lo que pasaba en esos viajes, ¿no? Si se enfermaban o no. Entonces, así llegó de esa forma. Y ahorita, un factor de las epidemias de dengue, así como de muchas enfermedades, es la movilidad, ¿no? Ahorita estamos viendo que la movilidad, ahora yo estoy acá, en un mismo día uno puede estar en cualquier parte de América, ¿no? Y puedes estar infectado y llevar y mover el virus a través de cualquier estado o continente y transportar el virus. Así es como están llegando los virus, así es como llegó el COVID, así es como van a llegar muchas enfermedades a través del viaje entre países, entre viajes aéreos. Y cuando lleguen a los países se van a mover a través de las rutas de transporte, de vehículos, ¿no? Sí. Pues ahorita estamos acá en Cuernavaca, a rato estamos en el DF, a rato estamos en Veracruz, después en el puerto de Acapulco, y así nos vamos moviendo, ¿no? Sí, sí. Y vamos moviendo como población las enfermedades. Entonces la movilidad es muy importante. Por eso para la epidemia de COVID, pues una de las medidas fue la restricción de la movilidad, ¿no? Así es. Pues muy interesante. Entonces quiere decir que, por ejemplo, nuestros chicos que ahorita están aquí en colegio de bachilleres, en su plantel donde estén inscritos, ahorita están en fútbol, porque en las tardes salen en el fútbol, ahorita se van al cine, pues también se están moviendo, ¿no? Entonces, esta población estudiantil que es la que ahorita pues está como parte muy importante de nuestra audiencia, ¿quiere decir que pudiera ser una de las más afectadas, doctor? Efectivamente, si nosotros revisamos los datos de epidemiología y hacemos los casos por grupos de edad, por grupos etarios, la imagen es muy clara. Los grupos más afectados son los grupos adolescentes, son los grupos que más se mueven. Y como les mencionaba, la movilidad es un factor muy importante para la dispersión de las enfermedades y también para estar en riesgo. Entonces la población estudiantil pues es un foco muy importante que debemos atender para, como estamos hablando, que identificar cuál es el mosquito. Y veo en nuestras casas tenemos el mosquito. ¿Sí? El mosquito pues lo podemos encontrar picando, pero una vez que nos pique y se alimente a nosotros, que no nos dimos cuenta, va a posar en lugares húmedos, sombríos, con temperatura, ¿no? Podemos encontrarlos reposados en el closet, en el baño, en los sofás, sobre todo con colores oscuros, ¿no? Porque les gusta la oscuridad, porque
hacen se confunden con el ambiente, ¿no? Y eso evita que los depredadores les lleguen, ¿no? Una vez que está reposando, dura 3 días para digerir toda la sangre que tuvo, para transformarla en proteína. Esa proteína la usan para producir los huevos. Una vez que terminan ese ciclo de 3 días, están listos para encontrar los criaderos. Entonces, todo su sistema olfativo nervioso es susceptible a localizar dónde están los criaderos. Llegan a los criaderos, y en los criaderos que por lo general están afuera, que por lo general, ¿cómo definimos un criadero para que nuestra población identifique en su casa cuáles son los criaderos y los elimine? Las características claves para un criadero es que son recipientes que contienen agua, ¿no? No son charcos, no son las barrancas, no son las lagunas. Ese mosquito no se desarrolla ya. Otros mosquitos, como les dije, de los 2.500 especies que hay en México, pueden desarrollarse allá, pero el mosquito vector del dengue no. Recordemos sus orígenes africanos y selváticos. Era un mosquito que ponía sus huevos en las bromelias, o en los huecos de las plantas, o en los huecos de las piedras. Entonces son recipientes. ¿Cómo evolucionaron de ese ambiente silvestre a vivir con nosotros? Nosotros no tenemos, podemos tener bromelias, sí, huecos de piedras, huecos de árboles no tenemos, pero sí tenemos unos recipientes producto de nuestra modernidad, latas, envases, llantas, que nosotros, o salud, muchas veces le llaman cachados. Entonces todos esos recipientes acumulan agua durante la lluvia. Por eso tenemos una temporada de secas y una de lluvias, y todos esos recipientes que están afuera con la lluvia se llenan y son criaderos potenciales para el mosquito, ¿sí? Entonces el mosquito pone, una vez que ya pasó esos 3 días, busca esos criaderos que ya mencionamos. En la superficie del agua, en la pared del recipiente, pone sus huevitos, ¿no? Posteriormente, con la lluvia, alcanzan o sobrepasan ese donde se pusieron los huevos y eclosionan las larvas. Entonces ya tenemos la etapa acuática del mosquito. La etapa acuática pues tiene varias etapas, ¿no? Larva, huevo, larva y pupa, ¿no? Desde que ponen los huevos hasta que salen otra vez los adultos, estamos hablando que es de una semana. Pero también estamos detectando que en lugares muy cálidos, con temperaturas extremas, arriba de 40, ese tiempo que tarda en desarrollarse puede reducirse hasta en 5 días. El ciclo biológico entonces dura una semana, pero puede reducirse en localidades o en áreas donde tienen temperaturas arriba de 40, 38, se reduce, ¿no? Sale el mosquito, primero sale el macho, ¿sí? ¿Y por qué sale primero el macho? Porque tiene que madurar sexualmente y rotar su genitalia casi 90 grados. El macho se queda cerca del criadero, sale la hembra y se aparean. Y una vez apareada la hembra, es susceptible al olor de la sangre de los humanos, a todos esos estímulos. Entonces ya empieza a localizar a los humanos y es como entra a la casa y se empieza a alimentar, y así empieza todo el ciclo otra vez, ¿sí? Dependiendo de la conducta del mosquito y dónde se encuentre, son las medidas que la Secretaría de Salud implementa. Por ejemplo, si el mosquito sabemos que está posado en las paredes a menos de 1 metro de altura, pues lo que se hace es rociar las paredes, impregnar la insecticida para que como pose el mosquito se muera y así lo eliminemos. Pero si sabemos que se alimenta en las mañanas y en las tardes, al anochecer y al amanecer, fuera y dentro, ese es su horario de actividad, entonces la Secretaría de Salud fumiga para los mosquitos que están volando a esa hora y así los logren el objetivo de reducir las poblaciones, ¿no? Ahora nosotros nos encontramos en una situación epidemiológica. ¿Por qué? Porque ya habían hablado de los serotipos que existen. Nosotros tenemos varios años o más de una década, o creo hasta 2, de que la transmisión en México solo era por dengue 1 y dengue 2. Había introducciones de dengue 3, pero no se establecían, también de dengue 4. Hay reportes, pero su proporción no alcanzaba, como no dominaba.
pero desde el 2023 vemos que hay un recambio de serotipos y estamos encontrando que está dominando desde el año pasado el dengue 3. Y ya les explicaron que el fenómeno de ADE que hace cuando nosotros ya estamos expuestos a un serotipo y luego entra el dengue 3. Entonces esa es una preocupación y además con el cambio climático estamos viendo que la transmisión se está incrementando. Incluso si nosotros entramos o buscamos en cualquier navegador, le ponemos alertas epidemiológicas de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a ver que hay varias alertas epidemiológicas por dengue desde el año pasado y específicamente este año creo que tenemos 4 que nos han mandado, ¿no? Muchos países se han declarado en emergencia epidemiológica por dengue, varios países, puedo mencionar fácilmente 3, pero México aún no ha alcanzado ese nivel, o al menos no ha declarado una emergencia epidemiológica. Pero nosotros sabemos por la transmisión del dengue 3 que estamos en una situación vulnerable. De hecho, el estado de Morelos el año pasado ocupó el primer lugar en muertes. Y el grupo de edad más afectado pues son los adolescentes. Por eso es importante que nosotros transmitamos la información de cómo identificar los síntomas de dengue que ya les mencionaron, que una vez que los identifiquemos, busquemos el centro de salud más cercano. Y si nosotros observamos signos de alarma y podamos pasar a dengue grave y de ahí a muerte, cuando identifiquemos esos síntomas de alarma, pues ir a los centros de salud, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos dengue, ¿no? Cuando identifiquemos que una persona, ya sea yo como estudiante, mi papá, mi abuela, mi hermano, un vecino tenga dengue, pues uno es, como le dije, acudir al centro de salud. 2 es reposo absoluto. 3, hidratación, agua, o si pueden conseguir electrolitos, suero oral, mejor. Y las medidas de protección, ¿no? Que uno como persona debe usar, ¿no? Uno se ha demostrado que la malla mosquitera puede evitar que entren los mosquitos. Ya hablamos que los criaderos están afuera, pero ellos viven dentro. Entonces esa es una barrera física magnífica que ha funcionado desde la fiebre amarilla. 2, usar repelentes si nosotros vamos a salir a jugar fútbol, si vamos a salir a un lugar expuesto, si nos estamos moviendo, usar repelentes, ¿sí? Sobre todo en los horarios de mayor picadura que ya mencionamos, que es al atardecer y al amanecer, ¿no? Y 3, usar ropa que nos cubra de manera adecuada el cuerpo, ¿no? Otra es eliminar los criaderos que tenemos en nuestra casa, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Primero ya definimos qué es un criadero y cómo lo vamos a eliminar. Muchos criaderos son susceptibles de lavarse, por ejemplo, las pilas que no podemos, las pilas las deberíamos tapar, si en su defecto no las podemos tapar, las podemos lavar, ¿no? Con cloro, para eliminar esa parte donde ponen sus mosquitos, pasar un trapo con cloro para eliminar, el cloro los elimina, ¿no? La otra, los floreros, igual, recambio de agua, yo diría que menos de 5 días, porque pues, estamos en una zona calurosa y posiblemente el ciclo de vida de una semana se reduzca a 5 a 7, ¿no? Entonces hay que lavar. Por ejemplo, las llantas hay que perforarlas o en su defecto ponerlos en un lugar donde no les caiga el agua de lluvia, no se llenen de agua y se vuelvan criaderos. Las cubetas, voltearlas o también ponerlas en un lugar donde no se llenen de agua. Y todos los recipientes, los cacharros, igual eliminarlos de nuestro patio. Estas serían en términos generales las medidas preventivas o las medidas que nosotros como comunidad de la población deberíamos hacer para eliminar. Y la otra importante es compartir esta información con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿no? Sí. Porque la situación epidemiológica, como digo, el Estado ocupa el primer lugar, ¿sí? Sí. Y sin duda, pues es una situación alarmante, ¿no? No generar pánico, obviamente, no. En la audiencia, pero sí, precisamente, la prevención siempre nos va a rescatar de cualquier enfermedad. Definitivamente, siempre estar prevenidos, seguir todas las indicaciones que la Secretaría de Salud nos pide que hagamos, precisamente para evitar la proliferación de este mosquito del dengue. Pero
Ahora, doctor, me gustaría mucho saber, salud pública, ¿cuál es su mayor reto entonces en la actualidad? Bueno, específicamente en dengue, porque es que ningún paciente se muera de dengue. Esa es nuestra meta, que ningún paciente se muera. Uno, porque es prevenible, es una enfermedad prevenible, ¿sí? Es prevenible y nosotros tenemos las herramientas, como lo que estamos platicando, para eliminar el mosquito, el vector y todos los criaderos, ¿no? Tenemos los centros de salud. Recientemente la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con el Centro Nacional de Programas Preventivos, capacitó a la comunidad médica para que ellos puedan atender mejor sobre estos síntomas de alarma, para que vean los síntomas de alarma y puedan detectar oportunamente a los pacientes graves y no pasen a dengue grave y les den los mejores tratamientos para evitar que haya muertes, ¿no? Así es. Doctor, una pregunta muy importante también para ir cerrando esta entrevista. Mencionaba usted qué tenemos que hacer cuando estamos infectados, pero muchos tenemos la mala costumbre de automedicarnos. En el caso del dengue, ¿qué medicamento definitivamente no lo debemos de consumir en caso de tener algunos de los síntomas que ya bien usted, o bueno, el doctor Ramírez nos comentaba, ¿no? Que son muy parecidos a otras enfermedades. Sin embargo, decimos, tengo calentura, me voy a tomar un paracetamol, me voy a tomar algo, ¿no? Que me corte la temperatura. Tenemos ese mal hábito, pero en este caso, ¿qué nos recomienda, doctor? Únicamente se está recomendando el paracetamol, fuera de ya ningún medicamento, porque la mayoría, el resto de los medicamentos, como se lo pones a una persona que tiene dengue o lo toma una persona que tiene dengue, lo que hace es interferir con los mecanismos de coagulación. Entonces, ¿qué hace? Incrementa el potencial de dengue graves, ¿sí? Entonces complica para el médico cuando tú le das un medicamento fuera del paracetamol al médico, ¿sí? Sí. Entonces, solo paracetamol se está recomendando, ¿sí? Para tratar la fiebre, ¿no? Muy bien, doctor. Algo que todavía no me queda así como que muy claro es si esta enfermedad del dengue se puede transmitir de persona a persona tal cual. El contagio que exista, si yo me enfermo y te toco, ya te enfermaste. ¿Me pudiera aclarar esa duda que tengo? Definitivamente es una enfermedad transmitida por vector y se requiere la participación del vector para que se pueda transmitir. Aunque hay reportes, hay evidencia y existe la probabilidad de que pueda ser transmitida placentariamente de la madre al feto. Y como en otras enfermedades, como en Chagas y muchas enfermedades, puede ser también transmitida cuando uno va a donar sangre transfusionalmente. Existen esas posibilidades, pero por eso se llama una enfermedad transmitida por vector, porque requiere del mosquito para que se infecte, pique a una persona enferma, se infecte, desarrolle el virus en su cuerpo, migre a sus glándulas salivales y cuando se alimente de una persona sana, transmite la enfermedad. Ok. Muy bien. Entonces eso quiere decir que hay, un ejemplo, 3 formas. Que te pique el mosquito, que ya está infectado, o que yo como madre pueda pasarle a través de la placenta a mi hijo el virus, o si recibo una transfusión de una persona contagiada. Nada más. Sí, las dos últimas formas son raras. Lo que más común ocurre es a través del vector. Por eso toda la Secretaría de Salud tiene todo ese programa para fumigar y matar al vector. ¿Por qué? Porque es una enfermedad transmitida por vector y se requiere del mosquito. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, de mi parte, yo quedo muy satisfecha con esta información que ustedes nos están proporcionando, doctor Santos, doctor Felipe. Para mí es muy relevante todo esto, porque sin duda alguna estamos ante una situación muy compleja
en nuestro estado. Bien lo decía usted hace un ratito, Morelos hace un año estaba en primer lugar en cuestión de muertes, ¿no? A causa del dengue. En este caso esperemos que esa situación no sea la misma, no vivamos la misma situación, y bueno, esperamos que nuestra audiencia, con esta información que estamos recibiendo de parte de estos doctores especialistas en el tema, que tienen una formación muy vasta, una experiencia muy grande en cuestión de vectores del dengue, pues nos sirva y lo apliquemos, sobre todo porque lo acabamos de comentar ahorita, ¿no? La prevención, siempre la prevención nos va a ayudar a no padecer de este tipo de enfermedades. Doctor Felipe, doctor Santos, les agradecemos infinitamente todas esas aportaciones que el día de hoy nos han hecho. Sin duda alguna, vamos a dejar huella con esta información en toda nuestra audiencia, no solo para nuestros estudiantes, sino para todas las personas que van a escuchar esto. Yo creo que va a ser algo muy importante para que lo apliquemos de ahora en adelante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un placer platicar con ustedes y transmitir un poquito del conocimiento que tenemos, y agradecemos al Colegio de Bachilleres y al programa de Voces que Dejan Huella por esta atenta y fascinante invitación, y gracias a nuestro auditorio. Esperemos que volvamos a ver y platicar sobre más mosquitos y otros virus también que podrían ser problemas de salud pública. Hay mucha información que queda pendiente, es un tema vasto. Infortunadamente no tenemos más tiempo, pero esperemos una continuación de esta entrevista. Doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a este programa Voces que Dejan Huella. Esperemos que todos los chicos se interesen por estos problemas que nos afectan, ¿no? Esos son los grandes problemas que afectan al país, y una invitación a todos ellos que se acerquen a la ciencia, que se acerquen al conocimiento, y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por su presencia y por todas las aportaciones que nos dieron el día de hoy. Voces que Dejan Huella.